hemos empezado la escuela dominical y les animo a que empiecen a leer sobre los jueces, los reyes. Vamos a estudiar sobre los reyes, pero claro, empezamos hablando del tiempo de los jueces. Entonces, es muy interesante y nos trae mucha lección. Entonces, para nuestro día a día. Entonces, el próximo domingo te esperamos a las 11 aquí, en punto, antes un poco de las 11, para que a las 11 podamos empezar con la escuela bíblica dominicana. Bueno, doy la bienvenida a todos y por favor abran vuestras Biblias en el Salmo 46. Salmo 46. Andrés, ¿puede abrir ahí para...? En reverencia a la palabra nos ponemos de pie. Voy a leer los versículos impares y los otros los pares. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vosotros, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, el río sus corrientes anegan la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Clamaron las naciones y titubearon los reinos. Dios de su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Vamos a leer el 10 y el 11 todos juntos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. 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 Vamos a orar y entregar en la mano del Señor. Rosita, por favor. Ora por esse culto. Hermanos, vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar el nombre del Señor a través de las alabanzas. Señor.
prepara tu ofrenda de amor y vamos a adorar al Señor con esa ofrenda. Juan nos va a ayudar. Bueno, hermanos, antes de comenzar, pues un anuncio y grato anuncio. Estuve hablando con nuestro hermano Rubén Bruno el pasado viernes. Rubén es el director de misiones internacionales de la web. Entonces ya estuvimos hablando sobre la llegada de nuestra hermana Marta aquí a México. Ella va a salir de Guinea Ecuatorial el día 21 o el día 22, irá a Albacete, estará con su familia y Dios mediante el día 15 de enero, a mediados de enero, la tendremos aquí con nosotros. Y ya tenemos deberes también. Hay que buscar una vivienda para ella, un pisito que tenga al menos 2 habitaciones, ¿vale? Una para ella y otra para visitas que ella seguramente recibirá en el futuro. O sea, ya podemos ir adelantando trabajo, buscando la vivienda que ella necesita. Así que si sabéis de alguien, de algún hermano, de alguien que esté dispuesto, pues me lo comunicáis y ya vamos viendo y le vamos mandando fotos para que ella elija la que más le guste. Dicho eso, vamos a ir entonces ya al mensaje con la palabra de Dios. Por favor, abrid vuestras Biblias en Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Un solo y único versículo. Efesios 2, 10. Estamos todos ahí, ¿no? Pues dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, hermanos, todo lo que nosotros somos, todo lo que somos como creyentes y tenemos como creyentes es por la gracia de Dios. No hemos ganado absolutamente nada de todo lo que de Dios hemos recibido. Tampoco merecíamos
nada de lo que Dios nos ha dado, ni tampoco hemos podido comprarlo. Todo lo que tenemos nos ha sido dado gratuitamente por la gracia de Dios a nosotros. Y lo cierto es que Dios tampoco espera que le paguemos por lo que hemos recibido de Él. Pero si hay una cosa que Dios espera. Dios espera un retorno de todo aquello que Él ha invertido en nosotros. Dios ha producido cambios muy reales en nuestras vidas y estos cambios nos permiten vivir para Él conforme a su voluntad, con el objetivo de darle la gloria. Y eso es exactamente lo que Él quiere de todos nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, los viejos apetitos, la forma de vivir del pasado, las dejamos a un lado para emprender un nuevo camino. Y no solamente que hemos sido salvados por la gracia, como la palabra de Dios también dice, y acabamos de leer, hemos sido cambiados por su gracia. Y a medida que la gracia de Dios se manifiesta en todos nosotros, hay algo que también se tiene que manifestar paralelamente. Y eso no es nada más y nada menos que nuestras obras. Nuestras obras, hermanos. Porque aunque Efesios 2, 8 y 9, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Si no, yo lo digo, porque por eso somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Aunque deja muy claro que las obras nos salvan, y que no somos salvos por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios, por la fe que depositamos en Él. Sin embargo, la prueba de que la gracia de Dios ha obrado en nosotros para salvarnos son las buenas obras. En otras palabras, hermano, las obras no nos salvan, pero sí hacemos buenas obras para demostrar que somos salvos. Y en Santiago 2:18 lo dice clarísimamente, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A mí me encantan los refranes españoles. Ya me habéis oído desde el púlpito decir mucho. Y me encanta esto. Obras son amores que no buenas razones. Vale más lo que hacemos que la gente puede ver que lo que nosotros podamos ver. ¿Verdad? Y el pasaje de hoy nos dice qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros para que su voluntad, hermanos, se cumpla en el mundo. Este versículo que acabamos de leer, Efesios 2:10, es un desafío. Un desafío para el pueblo de Dios, para que seamos lo que hemos de ser. Y fijaros bien que la palabra de Pablo comienza con este versículo diciendo lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús.
Yo creo que la palabra de Dios es inspirada. Cada una de las palabras que hay ahí. Por eso cada palabra es importante. Lo dijo también el apóstol Pablo en Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir el juicio. Así que vamos a ir viendo esto, cada una de estas palabras, para ver lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor cuando dice que somos hechura suya? Pues hermanos, algo realmente sorprendente. Porque esta palabra en griego, hechura poiema, de la que también deriva nuestra palabra poema, significa lo que ha sido hecho. Una obra maestra, hecho por la mano de. Todas esas cosas, hermanos, significa eso. Así que nosotros somos la obra de Dios. Nosotros somos su mayor logro. Somos la vasija creada por el alfarero. Somos la carta más grande jamás escrita por Dios. Y Pablo así lo dice, ¿verdad? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién? Por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la carne del corazón. Ya lo hemos dicho, y lo he dicho creo que más de una vez en alguna predicación, que nuestra vida, la tuya, la mía, es la carta de amor que Dios le escribe a un mundo que no le conoce. Él ha escrito, hermanos, su amor en ti y en mí. Y a través de ti y de mí le dice a este mundo que le ama. Que le dice a este mundo que su Hijo murió para salvar a aquellos que no le conocen. En esa carta le dice que también hay un poder para cambiar una vida. Le dice que el Evangelio es real y que Jesucristo marca la diferencia cada vez que Él redime a alguien por el poder de su sangre. Somos las obras de Dios hechas por su mano. La obra literaria, la obra artística, como queráis. ¿Qué es lo que hace un artista? Pues un artista pinta un cuadro. ¿Pero para qué lo pinta? ¿Para esconderlo debajo de un armario? ¿Se pinta para qué? Para que se vea, para que se admire. Cuando un escultor realiza su obra, y tenemos, por ejemplo, me encanta, el David de Miguel Ángel. ¿Para qué lo hizo? Para meterlo en una cueva en lo más profundo de la tierra y que nadie lo pueda ver. No, lo hizo para que todo el mundo lo vea y lo pueda admirar. Y cuando un poeta o un escritor escribe su obra, ¿para qué lo hace? ¿Para guardarla en un cajón? No, la hace para que sea leída. Todo pintor quiere que su obra se vea. Todo escultor quiere que su obra se admire. Todo escritor quiere que su obra se lea. Así que, ¿por qué Dios nos hizo su obra? ¿Para meternos en los muros de la iglesia? ¿Y para que nadie nos vea? No hizo eso. Lo hizo
nosotros, al mundo, para mostrar al mundo lo que Él puede hacer por ellos. Por eso, tú que estás ahí, eres el testimonio de Dios a este mundo, que le está diciendo, mira lo que Dios puede hacer por ti. También dice ahí en ese versículo que fuimos creados, esa es la palabra griega, ectizo, y significa hacer algo de la nada. O sea, hacer algo completamente nuevo. Porque todos nosotros, hasta el momento de creer, estamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero instantáneamente, en el momento que creímos, fuimos hechos hijos de Dios. Y cuando alguien es salvado, ese es el más grande de todos los milagros y la demostración más grande del poder creador de Dios, porque lo que Dios está haciendo es hacer una nueva persona. ¿O es que acaso nos dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Muchas veces leemos en la palabra de Dios versículos como este. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el Salmo 19, versículo 1. Las estrellas, los planetas, el sol, la luna, los astros que hay, declaran el poder y la existencia de Dios. Pero nada declara con más poder a Dios que una vida cambiada, que una vida redimida, la tuya, la mía, la de todos nosotros. Cada hijo de Dios que camina, habla, actúa, piensa y vive de manera diferente, es un testigo poderosísimo del poder de Dios. No sé si alguna vez te has detenido a pensar en esto. Si Satanás se propusiese desacreditar a Dios, ¿sabréis lo que tendría que hacer? Tendría que librar al mundo de la iglesia. Tendría que eliminar a todos los creyentes para poder silenciar su testimonio. Pero en esta iglesia, como en todas, hay testimonios vivos del poder transformador de Dios. Todos vosotros, yo, tú y el de más allá, y el que se sienta al frente, el que se sienta atrás, somos, hermanos, el testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona. Y es algo tangible, se puede ver, se puede tocar, no es una idea, estamos hablando de realidades. Y también cuando la palabra de Dios dice que somos creados en Cristo Jesús, esto también nos recuerda dónde está el poder, donde descansa nuestra salvación. ¿Somos una nueva criatura, pero lo somos por nosotros? No. Lo somos en Cristo. El único camino, ¿cuál es? Cristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro, como dice Hechos 4:12, hay salvación. Y porque no hay otro nombre bajo el cielo que se haya dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hemos sido creados en Cristo Jesús, y continúa el versículo añadiendo, para buenas obras. Evidentemente, hermanos,
ya lo he dicho, todos lo sabemos, las obras no nos salvan. Pero evidentemente, las obras, lo que hacemos, es el producto de nuestra salvación. Tan seguro como que respiras. Y tan seguro que si tú eres salvo, las buenas obras tienen que marcar tu vida. Entonces te has preguntado, ¿y qué es una buena obra? Pues en esencia, aquello que hacemos que sobresale y es útil para Dios. Dentro de esa definición entran muchísimas cosas. Un hijo de Dios, hermanos, tiene que evidenciar una vida cuyas obras reflejen al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, les dijo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto se lo decía a unos creyentes que vivían en medio de una sociedad que era absolutamente pagana, cuyos dioses eran Zeus, Apolo, Marte y todos esos. Los dioses mitológicos griegos. Así que les digo, compórtate como es digno del Evangelio. Muestra lo que eres a este mundo. Porque, hermanos, si hemos creído de verdad, si somos nuevas criaturas, lo que llevamos dentro necesariamente tiene que abrirse paso hacia afuera. Y no porque yo lo diga, sino porque el Señor Jesucristo lo dijo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Así que, si Dios, hermanos, está en tu corazón, Dios hará que su presencia sea conocida a través de la forma en que vives. Cuando en nuestra vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. ¿De qué estoy hablando? Del fruto del Espíritu. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que somos templo del Espíritu y vive dentro de nosotros. Y acabo de decir que lo que está dentro tiene que salir fuera. Estas cosas, hermanos, están ahí como el cuadro para que se vean, no para que se oculten. Pues el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que concluye con una frase lapidaria: por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis, evidentemente. Y el deseo de Dios, hermanos, es que cada uno produzca su fruto.
Dice Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Sé que los evangélicos insistimos, la fe, la fe, la fe, la fe. Bien, la fe. Pero las obras también. No nos podemos olvidar de eso. Ambas cosas, fe y obras, son dos caras de una misma moneda. Y cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de las obras, de las buenas obras, continúa diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues hermanos, esa afirmación nos deja un par de verdades que tenemos que tener presente. Primero, deja claro que Dios espera que andemos en las buenas obras. Ese verbo andar, peripateo, en griego, significa caminar alrededor ¿de qué? De las buenas obras. Que debemos conducir nuestra vida haciendo nuestro camino, aprovechando las oportunidades para hacer ¿qué? Lo que a Dios le agrada. Las buenas obras, dar frutos. Y en definitiva, se está refiriendo, con eso de que andemos en las buenas obras, a una forma comprometida de vivir con Dios, demostrando lo que somos, siendo ese cuadro, siendo esa escultura, siendo esa obra que se tiene que ver. Y la segunda cosa que también nos dice esto, dice que Dios preparó de antemano estas cosas para que anduviésemos en ellas. Eso nos dice una cosa, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos salvó? ¿Simplemente para que fuésemos al cielo? Y ya está, ya es bastante. Pero solamente para eso, no, hay más. Hay más. Porque Él quiere que andemos por un camino que Él ha determinado. Y a veces Dios determina nuestra vida y nos está diciendo, tenemos que dar fruto, tenemos que hacer buenas obras. Lo hizo, por ejemplo, con Jeremías. Dice la Escritura, Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que saliera de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O a Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, dice lo siguiente en Lucas, ¿verdad? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si os dais cuenta, Dios ya había preparado el camino de estos hombres, antes incluso de que nacieran. Dios ya había determinado qué cosas iban a hacer en la vida. ¿Y qué pensáis que ocurre con vosotros? ¿O conmigo? Pues evidentemente que Dios también ya ha planeado lo que quiere hacer. Con Javier, con Segundo, con Flor, con Arabia, con Francisco, con Andrés y con todos y cada uno de nosotros.
por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno, y él aprueba su camino. Tú y yo podemos hacer nuestros planes. Tú y yo podemos hacer lo que queremos o lo que queramos, pero esto me recuerda un poco a la historia de mi vida. Al final, Dios va a hacer lo que Él quiera. Yo había determinado de mi vida algo muy distinto de ser pastor, pero al final, porque huía, no quería serlo. Pero al final, como he terminado, siendo pastor. Lo que no quería, porque viendo a mis pastores y todas las cosas por las que pasaban los pobres, y decir, no, yo no, a mí no, a otro, llama a otro, no. Al final, he ido rodando por la vida de una cosa para la otra y al final, pues aquí estamos. Porque dice también la palabra de Dios que el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Así que al final vas a acabar donde Dios quiere que acabes y vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Consejo: aprende de mí, no luche. Bueno, porque está claro, hermanos, que es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios haga aquello que a Dios le glorifica. Y que esas cosas que glorifican a Dios, Dios ya las tiene preparadas. Y lo único que Dios nos pide es que nos rindamos. Que Él realmente sea el Señor de nuestra vida y que le permitamos que Él nos lleve donde Él quiera. Ese es el mensaje. Entonces, hermanos, mi consejo es que encontremos el camino que Dios ha trazado para nuestra vida y caminemos por Él. Si nunca habías pensado en estas cosas, os recordaría las palabras del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vuestra vida. ¿Y sabéis lo que significa perfecto? En latín, perfectus, sin defecto, acabado hasta el último detalle. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para la mía y para la de cualquier hermano. Todo el mundo conoce a Martín Lutero. Fue el promulgador de la Reforma. Fue el defensor de la fe. Pero fijaros lo que él escribió. La fe es algo vivo, activo, poderoso. Es imposible que no nos haga bien continuamente. La fe nunca pregunta si se deben hacer buenas obras, sino que las ha hecho antes de que siquiera haya tiempo para hacer la pregunta. Y siempre las está haciendo. Cuando Dios nos salvó, hermanos, queda claro que no nos salvó para que vivamos como a nosotros nos plazca. Nos salvó para que vivamos una nueva vida. Nos sacó del engaño para que conozcamos la verdad y podamos disfrutar de las bendiciones de su salvación. Nos salvó para que nuestros hechos, nuestras obras, le den a Él la gloria. Esa es la verdad. Y ahora quiero hacerte unas preguntas. ¿Está tu vida marcada? No voy a decir que por la perfección,
pero sí por un cambio profundo y por las obras que glorifican a Dios. Yo espero que sí. Y si es así, tenemos que darle las gracias a Dios, porque como ya he dicho, eso es evidencia palpable de que eres santo. Pero por otra parte, también te pregunto, ¿estás haciendo todo lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque evidentemente a veces permitimos unas cosas sí y otras no. Pero tenemos que permitir que sea Él quien tome las riendas de nuestra vida para que andemos en sus caminos y nuestro vivir refleje que Cristo vive en ti y en mí. Y quiero finalizar no con mis palabras, pero sí con la palabra de Dios. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Señor, te damos las gracias en este día por la manera, Señor, en que tú nos hablas y porque tu espada, como dice tu palabra, es viva, eficaz y cortante, más que una espada de dos filos. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, para que tomemos conciencia de lo que tú deseas de todos nosotros. Guárdanos. Llévanos a nuestro hogar, que tu paz y tu bendición, Señor, sea sobre todos nosotros durante toda esta semana, hasta que tu iglesia se vuelva